Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. ¿Queréis saber hoy cosas interesantes sobre la obra El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, pero sin revelar nada de la trama? ¿De verdad se parece tanto el ser humano actual al descrito por Oscar Wilde en su libro? Pues quedaros hasta el final de este vídeo, que daremos respuestas a estas preguntas y a muchas cosas más. Lo vemos ya mismo. Pero antes de empezar, os recuerdo que aquí tenéis en un lado de vuestra pantalla dos vídeos que podéis encontrar en el canal, en donde os hablo de la obra de George Orwell llamada 1984 y también de la famosa obra de Franz Kafka llamada La Metamorfosis. Y ahora sí, comenzamos. Hoy vamos a hablar del retrato de Dorian Gray, obra escrita por Oscar Wilde. Pero para comprender mejor esta obra, antes hay que conocer un poco a su escritor. Wilde fue un dandy, con una personalidad ególatra, un juerguista, un tanto descarado y de personalidad un tanto, diría, excéntrica. Su comportamiento se salía de lo habitual, de lo correcto en la sociedad de la época. A pesar de ello, el mundo lo tenía a sus pies y con su ingenio influenció en cierta forma en la sociedad en la que vivía, convirtiéndose en un intelectual de moda. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, que por aquel entonces formaba parte del Reino Unido. Posteriormente se mudó a Oxford para ampliar sus estudios. Sin lugar a dudas fue un dandy, como he dicho, un dandy para su época. Y era en cierta forma un hedonista, ya que buscaba el placer. Vivió hasta los 46 años y viajó muchísimo. Estuvo en Grecia, Estados Unidos o Francia. Y llegó a contraer matrimonio y tuvo dos hijos. Su esposa, llamada Constance Joyce, debido a sus escándalos de él, cambió los nombres tanto de sus hijos como de ella misma. Por otra parte, a lo largo de su vida ganó una enorme reputación literaria. Wilde está entre el romanticismo y la época victoriana, en el sentido en el que él está frente a una moral tradicional de la sociedad y por otro lado tiene una vena rebelde, transgresora, propia del romanticismo. Y fue en 1891 cuando publicó El retrato de Dorian Gray, su única novela, y que por cierto fue muy criticada por los críticos de la época, alegando de su inmoralidad. Cosas de la vida, ya que actualmente se considera una de las obras más lúcidas de la época. Como dramaturgo, sus obras fueron bien recibidas, incluso sus comedias satíricas. Su obra fue y es de estilo limpio, ingenio simple. El retrato de Dorian Gray fue publicada en una revista literaria llamada, a ver si lo digo bien, Limping Coats Monthly Magazine, como una novela corta, en plena época victoriana, la cual tenía una carga simbólica y un trasfondo filosófico. Otras versiones, sin embargo, dicen que era un cuento. El caso es que sería el propio Oscar Wilde el que la modificaría y la extendería, llegando a ser una novela y a publicarla como tal. Cuando finalmente se publicó fue una novela controvertida, la cual se lee de una manera muy ágil, ya que abundan los diálogos entre los personajes y sus reflexiones, y esto nos da pie a conocerlo pues bastante bien. Wilde se inspiró para su novela en dos obras concretamente, en Fausto, de Goethe, y otra llamada Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de R.L. Stevenson. Cierto es que hace más de 100 años que escribió esta obra, que sirve como fotografía de aquella sociedad, de aquella época, un tanto hipócrita y superficial y misógina, en la que el arte y las relaciones interpersonales tóxicas allí existían. Claramente es una crítica a la sociedad inglesa de la época. A lo largo de la novela se puede entrever que belleza y muerte están estrechamente vinculadas entre sí.
La obra es en sí misma, tiene un carácter simbólico en muchos aspectos. Por otro lado, es también una obra filosófica que estudia la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Y al mismo tiempo es una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. Pero el tema central de la novela es el narcisismo, junto con la corrupción del alma a través de los deseos carnales y banales. También nos enseña de cómo con nuestras palabras y o actos podemos influir sobre los demás, incluso sin que nos lo propongamos. De alguna forma, invita al lector a dar un porcentaje de valor a puntos de vista como la belleza, la vejez, el reconocimiento social, el sentido de la vida, el amor verdadero, el si todo vale o no para conseguir un fin. En definitiva, el retrato de Dorian Gray bien podría servirnos como una brújula personal para saber qué cosas nos llenan de verdad y cuáles no, y cuál es el camino adecuado a tomar para hallar nuestra felicidad sin que nadie sufra con ello. La obra muestra cuán frágil es el espíritu del ser humano, que fácilmente puede corromperse en su búsqueda de nuevas experiencias y cómo con la ausencia de reglas ésta puede desvirtuarse. En 1895 el marqués de Queensberry orquestó una campaña contra él, acusándolo de homosexual. Wilde cometió un error y fue el de comenzar un proceso difamatorio contra este, el cual perdió. Por esto fue condenado a 2 años de prisión y a trabajos forzados. Allí, en la cárcel, escribió sus poemas más trágicos y su obra De Profundis. Al salir de la cárcel, cambió de nombre al de Sebastián Belmont y se mudó a París, donde se convirtió al catolicismo, donde llevó una vida miserable y semialcoholizado. Además se enfermó y se convirtió en un fantasma de sí mismo. Allí murió en el año 1900, en la miseria y víctima de la meningitis 3 años más tarde. Solo póstumamente sus libros fueron reeditados y sus obras de teatro puestas de nuevo en escena. Y bueno, ya sin más, espero que este vídeo os haya servido. Darle un me gusta, un like si os ha gustado y qué os ha parecido, decírmelo en comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.